Evangelio según Mateo capítulo 13, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y él les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por 1. El que tiene oídos para oír, oiga. Pasamos al versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por 1. Quiero que pasemos entonces a 1 Corintios capítulo 12, centrándonos en nuestro siguiente don de la manifestación del Espíritu, en el versículo 9. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. No sé si en esta serie que estamos viendo y nos estamos deteniendo más allá o más tiempo de lo que yo en un principio había hecho cálculos, pero no sé si estáis analizando todos y cada uno de vosotros lo que esto implica para nuestra vida de iglesia, cuando hemos visto ese don de la sabiduría o palabra de sabiduría y ese otro don de la palabra de ciencia. Si habéis analizado de alguna manera si esos dones son parte de nuestra congregación, ya los tenemos, o quizá tú los tienes, o como hemos estado diciendo, si eres de los que no lo tiene pero lo busca, porque no va a tener ningún valor, ningún sentido el que podamos estar trayendo esta lista de dones si realmente no nos esforzamos en buscarlos y en tenerlos como parte de nuestra iglesia delante del Señor. Lo que vamos a centrarnos ahora en este don de la fe es ese don de fe como manifestación del Espíritu en el señorío de Cristo. ¿Recordáis la manifestación del Espíritu, tal como nos dice el versículo 7? Bajo ese señorío de Cristo que nos dice el versículo 3, para la edificación de la iglesia, que es nuestro objetivo. Entonces, cuando pensamos en esos dos dones que ya hemos visto y en este tercero que vamos a mirar en esta mañana, que miremos si el Espíritu se está manifestando por medio de esos dones, si el señorío de Cristo se está viendo, porque eso es lo que buscamos, que Cristo sea el Señor, y si realmente queremos que la iglesia, nuestra iglesia local, donde tú estás y eres parte en esta mañana, se está edificando. Así que vamos a un tercer don, el don de la fe. Y primero, claro, tendremos que mirar lo que esto significa, o quizá tener que ver primero lo que esto no significa. ¿De qué fe no está hablando? Porque claro, no puede ser la fe de salvación,
la fe que nos salva, ese primer paso de confianza en nuestro Señor Jesucristo, puesto que si leéis, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 5, o en el capítulo 3, también versículo 5, se da a entender que si eran parte de la Iglesia y eran creyentes, creyente significa que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Por tanto, si ya eres cristiano, es porque tienes la fe que salva en nuestro Señor. Así que eso no se puede referir, porque no es un don que haya que buscar o que necesitemos buscar, puesto que esa fe ya la tenemos. Así que tiene que ser otra clase de fe o otra posición o situación de fe. No es tampoco una segunda fe, porque quizá para sorpresa de algunos, ya lo hemos hecho referencia en algunas otras ocasiones, hay diferentes clases de fe. Y esto es importante que en esta mañana sepamos diferenciar. Por ejemplo, hemos estado leyendo en esa parábola que nos presenta el Señor Jesucristo de la buena tierra que habla del corazón y de la semilla del Evangelio que es sembrada. Podemos decir claramente que hay alguna clase de fe que es temporal. Es decir, alguien que por cierto momento o circunstancias pone su confianza en, pero que en realidad luego el sol, el diablo, los cuervos, pues se la comen y desaparece. Y en nuestra vida, y estoy hablando de nuestra vida en general y de la gente que conocemos, y espero que ninguno de vosotros, en nuestra vida nos vamos a encontrar con gente que tiene fe, que tiene mucha fe en apariencia, pero que en realidad, con las circunstancias de la vida, la fe va a desaparecer, se va a difuminar y realmente nos va a decir que era simplemente una fe temporal, una fe del momento, una fe emocional. Tenemos mucho de esta fe pasajera, que claro, somos emocionales, escuchamos algo, nos dicen alguna cosa, nos sentimos muy bien en ese momento, pero es mero humo que luego se desaparece. Hay una clase de fe que es caprichosa. Sencillamente nos encaprichamos de algo y buscamos cualquier medio o forma para poder adquirirlo. Y cuando tenemos ese objeto desaparece. Ese niño que llora y llora y llora en la tienda de juguetes porque quiere ese juguete y cuando por fin se agota la paciencia del padre le compra el juguete y a la media hora se ha cansado. Así que porque somos emocionales y porque somos dependientes de las circunstancias y de los gustos, hay una fe que desaparece. Pero ese don de la fe de la que está hablando aquí no puede ser esta fe pasajera. Hemos visto también, y lo dice de una manera muy clara también nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, si miráis en el Evangelio de Juan, capítulo 2, algo de lo que también en varias ocasiones hemos hecho referencia, porque ha sido la boda de Canaán, es el comienzo del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo y la purificación del templo. Han ocurrido varias cosas. Así que en el Evangelio de Juan, según Juan capítulo 2, versículo 23, nos dice así: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Uy, qué bien, qué gozo, qué alegría poder ver que muchos creían en el Señor Jesucristo después de que hubiera hecho muchas señales. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenían necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Así que, en una apariencia, había muchos que habían puesto su fe por las señales que hacía. Pero en realidad el Señor sabía que su corazón estaba vacío. Porque sabéis que, y vosotros sois testigos de esto, hay mucha fe que es una fe milagrera. Claro que tenéis necesidad y que hay conflictos y que hay problemas que queréis resolver. Y entonces vais a la fuente de toda gracia, que es nuestro Dios diciendo: haz este milagro, produce esta señal. Y le rogamos y le pedimos que nos quite ese dolor o ese problema o esa dificultad que estamos afrontando. Pero en realidad lo único que buscamos es un Dios que haga milagros, que nos cure, que nos sane o que nos facilite la vida. Pero no llegamos a más allá.
Y desgraciadamente nos vamos a encontrar personas que pueden venir y desaparecer o incluso estar mucho tiempo y que tienen esta fe que es pasajera, que es milagrera. Solo busca, como dice el Señor en el capítulo 6 también del Evangelio según Juan, el pan. Y cuando ya están saciados de pan, se olvidan o no buscan que Cristo es el pan de vida realmente. Hay una fe que es aparente, que es meramente religiosa. Es decir, se viste de todo lo que pudiera ser o pudiéramos imaginar que es la de un creyente y es parte de la religiosidad evangélica. Son personas que vienen con cierta regularidad y que actúan y se comportan como si fueran evangélicos, pero dice también el Señor Jesús en los evangelios que sí, tienen a Cristo en los labios, pero el corazón está lejos de él. O es lo que dice Santiago de una manera muy clara, es una fe muerta porque no produce obras. Es decir, es todo una imagen de realidad, pero que no tiene ninguna realidad, ni tiene ningún fundamento. Y desgraciadamente nos encontramos con mucha gente de esta, que tiene una fe de vestidura, de apariencia, de religiosidad, pero el corazón está lejos. No contiene a nuestro Señor Jesucristo. Es una fe sin obras que no puede, porque está muerta, producir ninguna cosa agradable a los ojos de Dios. No está tratando nuestro don de la fe que trae el Espíritu de un don especial, de una fe especial en la Iglesia. Porque a veces parece que uno ha puesto su confianza, su fe en la iglesia de mis padres, es la iglesia donde yo fui a la escuela dominical, es la iglesia donde yo me he criado. Y a veces parece que uno ha puesto su confianza en la estructura, en la iglesia, o incluso a lo mejor en el apóstol, como dice al principio en su carta Pablo. Unos decís que sois de Pablo, otros que sois de Pedro, otros que sois de Apolos, etcétera. Y a veces uno puede decir que ha puesto su confianza en el predicador de turno, o en aquella persona con ciertas características, en la estructura, incluso a lo mejor en una confesión de fe, en una doctrina, etcétera. Pero Pablo aquí, cuando está hablando del don del Espíritu para la Iglesia, la manifestación del Espíritu para el señorío de Cristo, no puede estar hablando de nuestra fe en algo o en alguien que no sea nuestro Señor Jesucristo. Tiendo a enfatizar mucho esto porque, por el amor de Dios, no os engañéis. Pensar bien en dónde habéis puesto vuestra confianza y en dónde estáis arraigados, porque si lo que tienes en tus manos es mera neblina, un engaño, una superstición, una credulidad como en el resto del mundo, estás confiando en que se te apañen los asuntos de este mundo, pero no estás haciendo nada para poder adquirir el mundo eterno, un día te vas a llevar una terrible sorpresa. Así que nuestro comienzo es que si buscamos el don de la fe que trae el Espíritu en primer lugar tienes que tener este inicio de fe y de confianza en el Señor Jesucristo como Salvador y Señor. Así que vamos a un segundo punto. ¿Qué clase de fe es esta? Si no es esto que hemos dicho, ¿qué es en realidad? Bueno, lo que Pablo va a traer, y es lo que va a ayudar en el beneficio de lo que es la Iglesia y lo que está buscando, es una confianza extraordinaria, fuera de lo común, en lo que Cristo es y en lo que Cristo hace. Es decir, si la fe de la que habla la Escritura, la fe salvadora, es aquella en la que decimos que lo que yo no puedo hacer o adquirir, Cristo lo ha hecho por mí y yo lo hago mío, es decir, fe en el Señor Jesucristo para perdón de nuestros pecados y el inicio de la vida cristiana, si esto es fe, la fe de la que está hablando ahora como un don de fe tiene que comenzar ahí y se tiene que extender. Es decir, no estamos pensando en otra cosa sino una confianza, que eso es lo que significa fe, confianza, en una confianza extraordinaria y especial
en lo que es la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo o de Dios en sí mismo también, en lo que Dios puede hacer o transformarse. En el capítulo 13, simplemente unas líneas más adelante, en el versículo 2, hablando de que también los dones necesitan el amor, pero fijaros lo que dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes. No tengo amor, nada soy. Bueno, aparte de que el tema ahí es acerca del amor, fijaros lo que dice: que con cierta fe o cierto grado de fe podríamos mover montañas. Esto Pablo lo está tomando de alguna forma también de los evangelios, cuando nuestro Señor Jesucristo dice que si tuvierais la fe de un grano de mostaza, podría decir a los montes, moveros. Así que puede haber una fe tan extraordinaria y tan especial, esto es una hipérbole, pero lo que está diciendo es que podríais incluso mover montañas. No podemos pensar, bueno, pues la fe que me movió a levantarme de mi asiento para abrazar a Cristo como mi Salvador y mi Señor, ¿es esto? Bueno, no es esto, porque ese es el inicio, pero puede llegar a esto. Podemos llegar hasta tal punto que la fe que hemos puesto, nuestra confianza en el Señor Jesucristo, nos haga hacer o experimentar cosas extraordinarias que ni siquiera podríamos haber imaginado. De esto es lo que nos quiere hablar el apóstol Pablo. Es la fe del inicio, es la fe de la conversión, pero que puede crecer. En algunos momentos los discípulos se acercan a Jesús pidiéndole cosas. Podríamos mirar acerca de todas esas peticiones concretas que los discípulos le quieren hacer. Sentarme a la derecha en tu reino, Señor, enséñanos a orar, etcétera. Pero una de las peticiones que los discípulos le hacen al Señor Jesucristo es: aumentanos la fe. Es decir, ellos sabían que Cristo es el ungido, el Mesías, que había venido en el cumplimiento de las Escrituras, de los profetas, etcétera, pero todavía tenían un montón de confusión. En ese mismo capítulo del Evangelio de Juan nos dice que había cosas que entenderían solamente después de la cruz. Así que lo que sí saben los discípulos es que nuestra fe podría ser más grande, podría ser más fuerte, podría ser más extraordinaria. O si lo cambiamos en vez de la fe, ponemos la confianza, sí, confiamos en Cristo, pero nuestra confianza aún podría ser mayor. Eso es lo que estaban diciendo los discípulos: aumentanos la fe. Esto es lo que nosotros deberíamos de buscar en nuestras vidas y en nuestras situaciones, que esa fe inicial que nos hizo salir de nuestra situación de pecado y de condenación y acercarnos a Cristo, nos muestre de que aún hay más delante de nosotros. Los discípulos piden aumentar la fe. Pablo, en la segunda carta a los Corintios, les dice a los discípulos: tenéis que abundar en la fe que habéis adquirido. O en el capítulo 10 dice también de esa segunda carta que tenéis que crecer en esa fe. La tendencia que podemos tener es que, ya hemos creído en Cristo, ya Cristo ha muerto por nuestros pecados, pues ya está. Pues ya hemos creído, así que ya nos conformamos y nos quedamos tranquilos y vivimos nuestra vida en las situaciones que se nos presenten porque ya hemos creído. Pero claro, esta fe inactiva, pasiva, sosegada del asiento no es lo que nosotros deberíamos de buscar o de trabajar. Y por eso Pablo le está diciendo a los creyentes en Corinto, y por tanto nos está diciendo a nosotros, a ti y a mí, no, la fe tiene que crecer, tiene que aumentar.
No solamente aumentar, sino que tenemos que verla con toda su fuerza, ir más allá de lo que eso nos está marcando. Así que abundar, hermanos, en la fe. Abundar, crecer en esa fe. No te conformes. No puedes conformarte, porque aún hay más. Tienes que querer más de esto. Si resulta que de tu condenación, que estaba tan segura y tan clara, has salido con el simple paso, si es que se puede llamar un paso, de haber puesto tu confianza en el Señor Jesucristo, y esto te ha sacado del infierno para llevarte al cielo, ¿cuánto más tendríamos que buscar y querer de estas cosas? No conformarnos con lo poco que ya hemos recibido en Cristo, sino de poder hacer o de alcanzar o disfrutar de mucho más. Así que la fe como un don del Espíritu tiene que entrar en ese crecer y abundar aún más en lo que hemos recibido. Pablo también habla de que esta fe es como de aferrarse más fuerte. Fijaros en el capítulo 16, versículo 3, dice: y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a este enviaré para que lleven... Bueno, este no es... perdón, el versículo 13, 16, 13. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente. O en Colosenses habla de estar fuertes en la fe. También Romanos capítulo 4, versículo 20. Fijaros bien, suponte que estás en un mar revuelto, que hay tormenta y hay olas y tienes la posibilidad de aferrarte a la roca. Es decir, cuando estabas en medio del mar y te estabas ahogando, tú has venido y te has agarrado a la roca. Sabemos quién es esta roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Bien, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Acomodarte, relajarte o te vas a agarrar más fuerte a la roca? Y aun cuando puedas ver todo tipo de tormentas, de rayos y truenos y tempestades a tu alrededor, tu naturaleza normal, espiritual, lo que hace, lo que te empuja es aferrarte todavía más a esa roca. Cuando nosotros descubrimos que Cristo es lo que es y lo que Cristo significa para nuestra vida, no simplemente decirnos, le doy la mano y ya está. Lo que hacemos es abrazarle con toda nuestra fuerza, o eso es lo que deberíamos de buscar. Agarrarnos a Él mucho más todavía.